Hola a todos, mi nombre es Julián Pimiento. Voy a hablarles sobre las medidas que se han adoptado en Colombia para resolver la pandemia o para enfrentar los efectos de la pandemia. Antes de eso, pues simplemente quisiera agradecer a mi amigo, colega, Marcos Almeida, por la invitación que me ha hecho a participar en este evento. Es un evento un poco extraño, como toda esta situación que estamos viviendo, pero pues aquí estamos, espero de verdad que les guste y en la distancia y en diferido logren entender un poco de lo que pasa en Colombia. También quisiera agradecer a la Universidad de Santiago de Compostela y a los demás colegas que están participando en este evento. Sé que para todos es un reto intentar transmitir algún tipo de conocimiento o algún tipo, o digamos, ideas en este escenario, pero bueno, lo importante es que lo logremos, lo importante es que nos adaptemos a esta realidad. Mm, Hay poco tiempo y hay demasiado tema. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que estoy seguro que está pasando en todos los países. Según Twitter, en muchos países hacen un poco la misma reflexión. Básicamente, después de esto nos va a tocar salir a hacer una maestría sobre COVID-19 y la estructura normativa y los cambios que se generaron, no solamente los cambios sociales, biológicos, económicos, médicos, sino realmente lo jurídico. Y es un tema muy interesante porque mientras que muchos países de manera probablemente escalonada o de manera sectorial han logrado o han tenido que enfrentar situaciones especiales de orden público, situaciones especiales que tienen que ver con temas médicos, con temas probablemente desastres naturales, es la primera vez que todos los sistemas jurídicos se ponen a prueba por la misma circunstancia, lo que digamos, llama mucho la atención porque eso nos pone justamente en un escenario donde comparar puede ser particularmente interesante, a pesar de que yo creo que todos llegamos un poco al mismo resultado porque en las sociedades occidentales, pues la idea de estados de excepción, la idea de situaciones de normalidad y de cómo el ordenamiento jurídico debe cambiar en situaciones de normalidad es una idea, yo creo que constante, es una idea que se puede encontrar en muchos sistemas jurídicos. Yo quisiera, digamos, dividir mi presentación en dos puntos. La primera, explicarles un poco la arquitectura institucional de cómo funciona el sistema jurídico colombiano en tema de, o en la declaratoria de emergencia, los tipos de declaratorias de emergencia, qué situación hay y cómo funciona la estructura normativa, para luego ya específicamente entrar en los tipos de medidas que se han adoptado, las cuales pues dividiré en tres. Entonces, lo primero es, para el caso colombiano se puede decir, digamos, estamos en un escenario de mucha incertidumbre, en buena parte porque al parecer el virus no llega de una manera tan intensa y tan fuerte como llegó a otros países. Sin embargo, también tenemos un problema de subregistro que es muy fuerte, derivado, en modo de ver, de un sistema de salud que es particularmente débil y que ha sido presa en muchas ocasiones de la voracidad de funcionarios corruptos, de personas que quieren, digamos, atacar el sistema, y eso también ha llevado a digamos, nuestro entorno normativo ha generado que el sistema de salud es un sistema que funciona más por la lógica de aseguramiento, o en la parte, digamos, hay una distinción entre el sistema contributivo, el sistema subsidiado. El sistema subsidiado sí es un sistema que no es público, pero que sí se basa mucho en un aporte público para que se garanticen las situaciones de salud de las personas, pero el otro sistema, el del sistema, y es por una diferencia simplemente de escala salarial de los ingresos que tiene una persona, el sistema contributivo funciona con una lógica de aseguramiento, son empresas privadas que prestan el servicio de salud, y eso ha generado evidentemente muchas dificultades, como todos los sistemas de salud son deficitarios. Yo siempre he considerado que pues un sistema de salud, al tratarse de ese tipo de servicios públicos, pues no debe funcionar con la lógica de mercado. Sin embargo, en nuestro sistema funciona de esa manera, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es un dato a tener en cuenta. La situación, la declaración de estado de emergencia se dio el 20 de marzo con el decreto 417 de 2020. Les voy a explicar un poco la estructura, pero un escenario donde no era tan claro qué estaba pasando. El presidente, digamos, desde un punto de vista político, de cierta manera, el presidente estaba un poco pasivo frente a muchos alcaldes, es decir, la primera autoridad del municipio, que lo presionaban
para tomar ciertas decisiones. Casi varios alcaldes de grandes ciudades tomaron decisiones distintas a la del presidente y eso, digamos que forzó un poco la declaratoria de estado de emergencia y forzó también a la declaratoria de ciertas medidas posteriores. ¿Cómo funciona la estructura institucional? Simplemente ya con esa declaratoria que, dicho sea de paso, venció el jueves pasado. Es decir, en este momento en Colombia no estamos en un estado de emergencia. Digamos, ya se declaró el estado de emergencia, ya les voy a explicar un poco cómo funciona, pero se declaró, en ese momento no hay estado de emergencia en Colombia, a pesar de que las medidas que se adoptaron siguen vigentes, como lo voy a explicar en este momento. ¿Cómo funciona la arquitectura institucional? Somos un sistema normativo positivista, rígido de cierta manera, tenemos una estructura jerárquica normativa donde la Constitución se encuentra en el cúspide del sistema normativo. La Constitución es una norma que es particularmente larga, son 380 artículos y hay algo más. Y bajo esa, digamos, de esa perspectiva, la Constitución regula muchos asuntos. Como todas las constituciones, reconoce hay un catálogo de derechos, es decir, es una constitución en sentido moderno y además podríamos hablar del constitucionalismo latinoamericano que tiene un Estado social de derecho, un Estado muy fuerte, un Estado amplio, una economía social de mercado y una constitución que regula probablemente todos los aspectos de la vida social. Dentro de la Constitución se pueden encontrar, para lo que nos interesa, tres tipos de estados de excepción o tres estados de excepción. El primero es la guerra exterior, el segundo es la conmoción interior y el tercero es la emergencia social, económica y ecológica. Digamos, esos tres, mientras que el primero y el segundo son estados de excepción, digamos que están definidos de una manera positiva. El estado de emergencia social, económica ecológica no se encuentra realmente definido, simplemente es una especie como de estado de excepción residual para todas las demás situaciones que se puedan presentar y que requieran una situación de esta, digamos, una declaratoria de esta magnitud. ¿Cómo se declara? ¿Cómo se decreta? Digamos, cuáles son los tipos de normas que pueden surgir en un estado de excepción. Hay un decreto legislativo, que es el decreto legislativo que declara el estado de excepción. Ese decreto debe estar firmado por todos los ministros y la declaratoria del estado de excepción, digamos, tiene dos tipos de control, un control jurídico y un control político. El control jurídico es el control automático de constitucionalidad, es decir, el gobierno tiene el deber de enviarle inmediatamente a la Corte Constitucional el decreto legislativo para que ella verifique los motivos y, bueno, todo el estándar de protección constitucional que se deriva para la declaratoria de un estado de emergencia. Evidentemente hay unos límites de carácter constitucional, por ejemplo, no se pueden limitar derechos, digamos, hay unos derechos que no se pueden limitar de manera concreta y eso nos va a poner digamos, en una discusión ahorita que trataré cuando hablemos del aislamiento como medida para conjurar la situación generada por la crisis, por el COVID. Entonces, se decreta el estado de excepción, luego mediante una norma que se llama decreto legislativo, el gobierno asume las funciones transitorias de legislador y inmediatamente después, emite unos decretos legislativos que son aquellos que contienen las medidas destinadas, y ahí debe haber una medida, digamos, una situación de conexidad material y juicio importante de control de constitucionalidad, pero lo más importante es la conexidad material con los hechos que motivaron la declaratoria. Importante que en este caso la declaratoria debe llevar o debe estar aparejada de una importante motivación. El gobierno nacional tiene que motivar la declaratoria, pero además tiene que motivar los decretos legislativos que surjan con ocasión de la declaratoria. Estos decretos legislativos también tienen control automático de constitucionalidad. Luego vienen los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios, a su vez, reglamentan los decretos legislativos que se expidieron para conjurar la situación. Después de eso, viene la etapa, esos decretos reglamentarios a su vez tienen un control inmediato de legalidad ante el Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas proferidas, o al menos las normas que se profieren en el marco y con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia, tienen un especial control judicial. Los decretos legislativos además tienen un control político que ejerce el Congreso de la República. En este caso, Colombia no lo está ejerciendo. ¿Por qué? Porque el Congreso no se ha puesto de acuerdo si puede o no sesionar por Zoom o a distancia o por Teams o lo que sea. No ha querido sesionar. Entonces eso genera un déficit de protección democrática. Sin embargo, pues eso es parte de las dificultades propias de un sistema como el colombiano.
Entonces, fíjense que nuestro sistema, la declaratoria en sí misma, tiene digamos, un fuerte control, al menos un fuerte control jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo mismo que está pasando en varios países, tanto de América Latina como de Europa y probablemente pues, de África, deben estar un poco en la misma situación, es la cantidad enorme de normas que se han proferido de disposiciones normativas que se han proferido en el marco del COVID. En el caso colombiano, solo en decretos legislativos, es decir, solo en normas con rango de ley, se han expedido alrededor de 73 normas. O se expidieron, porque ya no estamos, como lo dije antes, no estamos en el estado de excepción. Y en total, entre resoluciones, otro tipo de decretos, medidas de los alcaldes locales, se han tomado alrededor de 220, 230 disposiciones normativas. Es decir, realmente estamos en un sistema parajurídico, un sistema paralegal. ¿Cuál es digamos, la particularidad? Que muchos de estos decretos legislativos tienen uno o dos artículos simplemente y se dedican a puntualmente regular un asunto. Es decir, lo que se puede evidenciar, al menos desde el punto de vista del derecho administrativo, es que son medidas que se han tomado de manera improvisada y, bueno, digamos, en la marcha, pero sobre todo que se van tomando casi que según cómo surja la necesidad y no con una lógica como, digamos, de solucionar de una manera integral los problemas que se han generado por el COVID. La declaratoria del estado de emergencia es muy importante en el caso colombiano. Se puede declarar por 30 días, por un máximo de 30 días, pero el total en el año no puede exceder de 90. Tiene una particularidad del estado de excepción o la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, y es que si bien es cierto, digamos, o a diferencia, perdón, de lo que ocurre con la guerra exterior y la conmoción interior, en el caso de, el estado, digamos, de la declaratoria de emergencia social, ecológica y económica, las medidas y las disposiciones que se adopten no necesariamente van a tener una vigencia temporal. Es decir, se van a aplicar hasta cuando se mantengan las situaciones que llevaron a su declaratoria. Eso quiere decir que, y pasa realmente que todavía hoy estamos aplicando normas de la última emergencia económica, todavía siguen vigentes. Es decir, la pérdida o la vigencia de la declaratoria no es la misma de la vigencia de las normas que buscan solucionar los problemas. Entonces, bueno, bajo ese contexto, que yo creo que era muy importante para que ustedes entendieran cómo funciona el derecho colombiano, simplemente voy a dedicarme a explicar un poco las medidas y simplemente las voy a reseñar porque como yo creo son básicamente las mismas que se han tomado en varios países. ¿Por qué? Pues porque finalmente la situación que estamos viviendo en el mundo es relativamente similar. Todos estamos encerrados, o al menos estamos en su gran mayoría encerrados, lo que quiere decir que las medidas jurídicas pues son intuitivamente similares. Bueno, yo identifiqué dentro de ese, digamos, o quise clasificar en tres grandes grupos las medidas. Digamos, un grupo destinado a la solución a lo que tiene que ver directamente con digamos, evitar la propagación del COVID y generar las condiciones adecuadas para que digamos, para que en caso de que la comunidad o la población se contagie, el sistema de salud no caiga, no rompa, no desaparezca. Un segundo grupo son aquellas medidas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Y un tercer grupo tiene que ver, y este es muy importante, 2 y 3 tienen que ver con la misma idea, y es cómo el ordenamiento jurídico responde a las consecuencias de proteger a la comunidad del COVID. Es decir, mientras que el primer grupo lo que busca es enfrentar el COVID, los dos grupos siguientes lo que buscan es adecuar el ordenamiento jurídico y la vida social para que las personas, digamos, para que se resuelvan los problemas que surgen con ocasión de las medidas destinadas a proteger a las personas. Entonces, las destinadas a combatir la propagación, digamos, la más importante y la más común, digamos, que vale la pena reseñar, tiene que ver con la declaratoria de aislamiento, la orden de aislamiento. En el caso colombiano hay una particularidad, es que la orden de aislamiento se fundamentó en el Código de Policía
y que es una norma para tiempos ordinarios y no en los decretos legislativos. Lo que a mi modo de ver es un exabrupto jurídico, digamos que uno podría justificar en el hecho de que el gobierno no quiere que tenga control y segundo, pues probablemente quiere que dure más de lo que dure, digamos que no ligarlo a la declaratoria de estado de excepción. Lo interesante es que en el Código de Policía no está la palabra aislamiento, no está la palabra cuarentena, no hay una medida que sirva para esa, digamos, para esa finalidad. Se tomaron otras disposiciones, está la posibilidad de hacer requisición de hospitales, está la posibilidad, digamos, de tomar o aligerar cargas contractuales para poder y hacer convenios para poder utilizar pabellones de ferias para como hospitales de campaña. Es decir, se ha tomado un conjunto de disposiciones importantes que lo que buscan es crear más camas de unidades de cuidado intensivo, preparar la red hospitalaria para afrontar el problema y en ese sentido, el caso colombiano simplemente, digamos, no vamos a hacer un hospital en una semana, no vamos a hacer un hospital en un mes ni siquiera. En este momento el incremento en el número de camas ha sido realmente poco poco adecuado. Sin embargo, sí se está planteando la medida de aislamiento solamente hasta el 27 de abril. Como me imagino que ustedes entenderán, Colombia, y yo creo que es un problema de todos los países latinoamericanos y aún de los países europeos, pero los países latinoamericanos estamos más expuestos a esa situación. Está el problema de la gente que vive en la informalidad. Más o menos 50% de, de las personas viven en la informalidad, es decir, no están empleados, no entrarían dentro del ámbito de la protección de los salarios y de las empresas, y viven al día. Es muy distinto estar en cuarentena, es muy distinto estar en aislamiento cuando uno tiene la estabilidad del empleo, la tranquilidad de un sistema de seguridad social que proteja a las personas, a cuando yo vivo el día y no hago parte básicamente de ningún sistema de protección, de ningún sistema de protección social. Pero bueno, el segundo punto, el segundo grupo de medidas tienen que ver con el funcionamiento del Estado y ahí sí hay un rango importante de medidas que tienen que ver con contratos. Por ejemplo, se ha adoptado la posibilidad de hacer audiencias virtuales, se suspendieron las adjudicaciones y los actos de adjudicación de contratos previamente celebrados, se garantizó desde el punto de vista de la función pública del teletrabajo, se adoptaron medidas para los contratistas del Estado y medidas para los funcionarios para readecuar las metas de cumplimiento y ahí evidentemente con el tema del teletrabajo se ha generado un problema porque pues obviamente digamos, Colombia no tiene la conectividad que tienen otros países y eso ha generado muchas distorsiones en el ámbito de el funcionamiento del Estado. Desde el punto de vista de telecomunicaciones se han también generado algunas, digamos, una regulación especial para esta situación. Desde el punto de vista de las situaciones administrativas, de las medidas administrativas o contenciosas administrativas, se dejó la posibilidad para que fueran las entidades las que determinaran si suspendían los términos de las actuaciones administrativas. De facto, están no suspendidos, pero claramente el funcionamiento del Estado se ha reducido en menos de un 20%, pues porque la situación ha generado muchas dificultades a la hora de generar, digamos, como una, digamos, una adecuada respuesta a esto. Digamos que siempre se había pensado en un expediente digital, en volver más digital la administración, y eso está desde hace 10 años en la normativa. Sin embargo, pues nunca se había hecho un esfuerzo real sobre ese punto. También una cuestión que generó mucho debate fue la prescripción, la suspensión de los términos de caducidad de las acciones y prescripción de los derechos, que en la actualidad se encuentran suspendidos hasta el 27, pero la verdad es que no hay tanta claridad. Las acciones constitucionales, la acción de tutela, sigue funcionando. Sin embargo, la verdad es que solamente están enfocados en responder problemas que tengan que ver con COVID y ya hay muchas demandas que tienen que ver con COVID, con acceso a beneficios sociales. El punto simplemente es que, aparte de esos mecanismos, realmente la rama judicial no ha funcionado, no ha logrado responder o digamos, responder de manera adecuada a estos problemas. Estamos enfocados, tanto la Corte como el Consejo de Estado, en resolver los controles inmediatos de legalidad, control automático de constitucionalidad, pero no se ha resuelto, digamos, nada más. Y luego viene el tercer grupo de medidas que son muy interesantes, que tienen que ver con el fomento económico y social. Son medidas de fomento y sobre esto, con eso termino rápidamente, pues porque igual el tema, como les digo, es demasiado amplio. Yo creo que se pueden dividir en tres.
Fomento al sector financiero. Colombia es digamos, está un poco cooptado por su propio sector financiero y le ha generado mejores beneficios y mayores beneficios a los bancos. No se han bajado casi las tasas de interés porque tenemos un Banco de la República que es relativamente autónomo, pero no se han querido bajar las tasas de interés. Lo que se han creado, y es en el segundo punto, mecanismos para beneficiar o para proteger al sector productivo. En ese sentido sí se han dado algunos, digamos, no se han dado subsidios en estricto sentido, sino se han creado líneas de crédito especiales a los que parece, digamos, hasta ahora, esa es un poco la idea, no ha tenido acceso realmente el productor pequeño, la persona que está, el pequeño empresario, que tiene pues, que pagar nómina. Realmente los bancos no están prestando recursos, los bancos claramente no han logrado o no han estado, creo yo, digamos, como a la par de esa idea o de las necesidades de este momento. Sin embargo, pues para eso justamente son las medidas de fomento y el Estado pues ha sido muy tímido a la hora de utilizarlos. Y finalmente, lo que tiene que ver con el fomento social, la protección de la economía doméstica, la economía de las personas, la economía más individual o familiar. Y sobre eso se han dado algunas medidas que de nuevo no sabemos muy bien cómo se van a aplicar y se han ido mirando a la marcha, que tienen que ver con temas de servicios públicos. Por ejemplo, no se cortará servicios públicos. Hay municipios que han dicho que pagarán la factura de servicios públicos de agua y de luz de las personas menos favorecidas. Digamos, lo que tiene todo el sentido del mundo, porque pues uno no se va a poder lavar las manos si no tiene agua. Y es una realidad de muchos colombianos no tener agua, no tener luz. Entonces, pues la idea es que el Estado pague, o bueno, el Estado, las administraciones locales paguen por esos servicios en algunos lados. La ampliación del seguro de desempleo, principalmente para el sector formal, la prohibición de hacer desahucios en temas de arriendos y la posibilidad de no pagar arriendos durante ese tiempo. Lo que promueve la norma es que haya un acuerdo entre arrendador y arrendatario para poder solucionar ese problema y algunos, digamos, aligeración de cargas tributarias, principalmente ampliación de los términos para presentar las declaraciones de impuestos. Digamos que la verdad es un conjunto muy grande de disposiciones donde no hay mucha claridad, digamos, no hay mucha coherencia, sino pues simplemente han ido adaptando el ordenamiento jurídico según un poco lo que se les ocurra. Yo creo que eso es muy de todos los países porque pues nadie se imaginaba que el COVID fuera a llegar a generar estas situaciones. Sin embargo, sí es importante, digamos, ser muy claros en que toda la respuesta del derecho colombiano no ha sido muy coherente. El derecho administrativo, digamos, no sea, las normas que se han dictado dejan muchas más dudas que soluciones. En algunos casos el propio gobierno ha tenido que enmendar los decretos que ha expedido. Y pues además actúa despacio, actúa lento. Digamos que obviamente es exigirle demasiado a un gobierno, sin embargo, justamente en ese tipo de temas, cuando hay una grave alteración del orden público, el gobierno nacional justamente debe, creo yo, demostrar ese liderazgo. Ya veremos qué pasa con el mundo post-COVID, la situación post-aislamiento. Lo cierto es que vamos a tener probablemente un sistema jurídico paralelo que estudiar, que analizar. Y saldrán, como ya existen y como seguramente es parte de esta idea, varios libros, artículos, discusiones sobre el alcance de las medidas del gobierno. Por eso, pues agradezco mucho la oportunidad que me dan de digamos, enfrentar este tema. Me excuso por haberme extendido un poco del tiempo, pero pues son demasiados, digamos, demasiados puntos que habría que tocar, principalmente cuando uno intenta explicar un sistema jurídico distinto, y no solamente un sistema jurídico distinto, sino cuando uno intenta digamos, entender un sistema jurídico distinto dentro de su propio sistema jurídico. Agradezco nuevamente a los organizadores y pues estoy atento a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.